Ok, estamos nuevamente aquí. Damos gracias a Dios porque Dios siempre provee. Y esta mañana tenemos a Pastor William directamente desde la República de Aguada, específicamente el barrio Atalaya, Atalaya City. Si usted no ha ido para allá, especialmente a la panadería de la Viña, le recomiendo, se lo recomiendo. Tiene una vista espectacular y el pan es de lo mejor allí. Así que damos gracias por Pastor William, por su familia, porque Dios nos da personas, ¿verdad?, que trabajen para el reino y que nos ayudan. Así que vamos a, si usted se siente cómodo, vamos a orar por Pastor William para que Dios lo use en esta mañana. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia. Te doy gracias, Padre amado, porque tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, allí tú estás. Padre, yo te doy gracias por lo que tú vas a hablarnos a través de Pastor William. Úsalo, Padre, con poder. Y que seas tú, Padre amado, ministrando en esta mañana. Que seas tú, Padre amado, hablando a nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, captar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor William, con ustedes. Yo siempre, eh, siempre que pienso, ¿no?, que tengo que predicar, especialmente cuando me voy a preparar días antes, les tengo que decir que me causa, francamente, me causa mucha emoción desde la perspectiva de que verdaderamente es un privilegio, ¿no?, el que Dios le dé la oportunidad a uno de traer un mensaje. Y realmente pues confiamos en que sea edificador, obviamente para todos nosotros, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y también para ustedes. Mientras meditaba, ayer o antes de ayer, con respecto al tema de hoy y lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que, y de hecho no es casualidad, pero Gabriela, mi hija, está predicando hoy también en la viña en Aguadilla, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Me da la oportunidad también de yo estar acá. Y curiosamente, pues Adriana también está en el proyecto Timoteo, allá con los pastores, precisamente porque es un programa que se quiere también traer para Puerto Rico. Y en esencia, el programa es para desarrollo de adolescentes que están hasta high school. Así que nos damos cuenta que de alguna forma todos estamos involucrados de una forma más activa dentro del reino, incluso también a través del trabajo que nosotros hacemos también en la viña, porque nosotros tenemos una hostelería, hospedamos gente de viaje misionero, y también Maribel está involucrada en el tema de los asuntos del reino, donde de forma gratuita se pintan escuelas, se dan clínicas. Y me doy cuenta que Dios, después del 2001, cuando Él comenzó a trabajar con la vida de Maribel y la mía, después de todo este tiempo, yo creo que hoy es un día que se puede verdaderamente celebrar la grandeza de Él, de cómo Él nos ha bendecido, ¿verdad?, a nosotros hasta este día. Pues hoy continuamos con el tema de la vida de José, y vamos a estar hablando específicamente más bien de la integridad de José en su trabajo. Y es particularmente sorprendente si nosotros nos ponemos a pensar que pocas veces se habla en muchas iglesias cristianas sobre nuestra ocupación, sobre nuestro trabajo, pero irónicamente, si nosotros nos damos cuenta, nosotros pasamos muchas más horas en nuestro trabajo que de hecho que en la misma iglesia, y que más que incluso que con nuestra familia, porque generalmente se trabajan 40 horas o más durante la semana, lo que quiere decir que en el trabajo es donde nosotros podemos tener posiblemente una reveladora realidad de cómo es verdaderamente nuestro carácter, porque cuando estamos aquí apenas compartimos una vez a la semana
los domingos, a menos que nos encontremos en las reuniones de células, pero estamos hablando de un pequeño lapso de tiempo, pero durante esas horas laborables se puede ver quiénes verdaderamente nosotros somos, y posiblemente nuestros compañeros de trabajo pueden opinar y decir, pues mira, William es una persona bien positiva o es una persona bien negativa. William es bien deshonesto. Él dice una cosa por un lado y viene por allá y por allá te da el cuchillazo por la espalda. También en el trabajo se puede ver cuando estamos en esos momentos de tensión, donde hay gran demanda de trabajo. También nosotros podemos experimentar las relaciones con nuestros compañeros y los jefes. A veces podemos estar lidiando con clientes que son personas que sean difíciles, porque eso, ¿verdad?, nos llegan allí de hecho a la panadería, o posiblemente con jefes que son personas que no son honestas, que son truqueros, ¿verdad?, como nosotros muy bien le decimos. Y también en el trabajo se puede ver qué tan a veces eficientes nosotros podemos ser, qué tan comprometidos estamos con realizar las cosas a tiempo o según con la fecha con la cual nosotros acordamos. En ese particular se me hace muy difícil cómo es posible que podamos tener una vida cristiana separada de lo que nosotros debemos estar representando en nuestro lugar de trabajo. Y ahí es donde nosotros entra la vida de José. José verdaderamente era una persona a la cual es digno de emular. Si miramos por la escuela a través de la cual pasó José, desde que estuvo trabajando en la casa de Potifar, nosotros podemos ver que él fue exitoso en lo que hacía. Lamentablemente, o para la bendición de Dios, pongámoslo o para bendición de él, pongámoslo de esa forma, la esposa de Potifar, de su jefe, quería seducirlo. Pero fíjese cómo José tuvo un carácter adecuado de integridad, y él siempre lo que hizo dijo, no, yo quiero mantenerme puro, yo quiero mantenerme íntegro y yo no le puedo fallar a mi Dios. Y entonces termina ella acusándolo falsamente de que él había tratado de violarla, y entonces él termina en la cárcel. Pero note, él fue exitoso cuando fue mayordomo de la casa de Potifar. Lo hermoso de todo ese caso es que él fue íntegro, pero nadie lo sabía, excepto Dios. Y tenga la certeza que cuando usted es íntegro y solamente Dios lo sabe, eso es más que suficiente. ¿Qué ocurre luego? Pues cuando él está en la cárcel, él nuevamente es exitoso en todo lo que hacía. Y su integridad se probó a tal nivel que luego el capitán, el que era el capitán de la guardia de la cárcel, termina poniéndolo a él a cargo acá de todos los reos y prácticamente de todas las actividades que ocurrían allí en la cárcel. Así que nuevamente, en un lugar ahora bajo unas circunstancias más difíciles, José volvió a ser exitoso. Y tanto fue así que también tiene el encuentro con el copero ve el tipo de persona que es José, y adicional a eso, Dios le da el poder de discernir los sueños, lo cual, evidentemente, 2 años después, que el copero lamentablemente, que después que salió de la cárcel, se había olvidado de él, pero cuando Faraón tiene los sueños, los famosos sueños, ¿verdad?, que ya hemos hablado en predicaciones anteriores, de los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas, que en esencia representan 7 años de abundancia y los otros 7 años serían 7 años de hambruna. ¿Qué ocurre? Ahí hay otra prueba de integridad para José. Cuando en ese momento, en algún momento, se le acerca el mismo Faraón, llevan a José delante de Faraón y le dice, me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Y le contesta José, no soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable con respecto a la interpretación del sueño. Fíjese que José no se quiso glorificar, él no quiso llevarse la gloria, y posiblemente nosotros en ocasiones nos hemos visto en situaciones donde Dios nos ha traído algún conocimiento, alguna sabiduría, y posiblemente nos podríamos haber visto tentados a llevarnos nosotros la gloria y no darle la gloria a él. En ese momento vemos la integridad de José,
donde evidentemente él dice, no, la gloria no es mía, es Dios el que está trayendo la palabra. Así que obviamente lo que ocurre luego es, como algunos de nosotros sabemos, José le interpreta el sueño, le explica de lo que se trata, e interesantemente no solamente le da el discernimiento o le da la explicación del sueño. José hace dos cosas adicionales. Número uno, le sugiere que debe asignar a una persona a que se haga cargo de ese proyecto de almacenar alimentos durante los primeros 7 años para luego poder lidiar con la situación de hambruna los próximos 7 años. Curiosamente, José le dice las características de las cuales esa persona debía tener para poder liderar tan importante proyecto dentro de Egipto. Y adicional a eso, José le da el plan también. Le dice, esa persona que usted asigne a ese puesto debe hacer estas diferentes actividades, crear graneros, ir almacenando y todo un plan completo. Cuando yo me pongo a pensar con respecto a lo que José hizo, fíjese que José desinteresadamente le dio todo a Faraón de forma transparente. Y al fin y al cabo me pongo yo a pensar, si Faraón no hubiera seleccionado a José para que fuera el líder de Egipto, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que seguramente Faraón cogía y lo ponía a trabajar con ese otro líder, y estoy seguro que José hubiera sido exitoso en esa tarea de ayudar a ese otro líder, como quiera que sea. Lo que yo creo que parte de lo que el Señor nos quiere mencionar hoy es que no importa donde nosotros verdaderamente nos encontremos. Es posible que nosotros aspiremos a algún nuevo puesto, aspiremos a tener alguna otra situación económica, aspiremos tener alguna mejor salud, cualquiera sea nuestra circunstancia. Lo que esta parte de la integridad de José lo que nos demuestra es que Dios siempre estuvo con él. Tanto fue así que hasta el mismo faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y eso lo que quiere decir es que sin importar en las circunstancias en las que nosotros estemos, difíciles o menos difíciles, o no estamos donde deseamos, lo que yo creo que el Señor nos está diciendo es, mira, donde te encuentras, ahora mismo tú puedes ser exitoso. Solamente tenemos que ser íntegros y seguir moviéndonos adelante. Así que eso nos da, ¿verdad? Nos hace comprender por qué nosotros sabemos que José era un modelo digno al cual nosotros debemos emular. Si usted se da cuenta, José termina siendo, debajo de Faraón, el líder máximo. Era como si fuera el primer ministro de Egipto. Así que él tenía un gran nivel de integridad, evidentemente, porque para tener esa gran responsabilidad, nosotros sabemos que al que mucho se le da, al que gran responsabilidad se le da, mucho también se espera de esa persona. Y en ese sentido, José siempre fue íntegro y tenía un gran reto, tenía uno de los retos más grandes de ese tiempo, y era obviamente lograr que el pueblo de Egipto sobreviviera técnicamente cuando llegaran los 7 años de las vacas flacas, ¿ok? De los 7 años de hambruna. Pero nosotros sabemos que el Espíritu de Dios, de nuevo, reposaba sobre la vida de José. Así que Dios le daba el discernimiento y la sabiduría para que él ejecutara un plan que eventualmente llevaría al pueblo a sobrevivir durante esos 7 años que venían de épocas difíciles. ¿Qué ocurre? Llega el tiempo en que a José le corresponde traerse a su familia hacia Egipto, porque sabemos que había una gran hambruna. Y ya habían pasado los 7 años de abundancia y ya habían pasado 2 años de hambruna. Entonces, ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue la estrategia que José utilizó? Pues miren, fue de una forma bien interesante. José lo que hace es que él planifica. Y él incluso planifica hasta la comunicación sobre cómo se va a manejar los asuntos. Cuando nosotros vamos a Génesis 46:31, él dice así: José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre
quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Curiosamente, si nos damos cuenta, aquí ocurren dos eventos bien importantes. El primero de ellos es que él lleva a su familia, o los descendientes de Jacob, ¿verdad?, con el mismo Jacob, los ubica en Gosén, pero él, lo que hace José no es que le dice, quédense ahí y establezcanse, yo soy el más que manda aquí, después de Faraón, y no te preocupes, que después yo hablo con él y él se entera después. No, señor. Él lo que le dijo es, quédense ahí y yo voy a hablar con él. En otras palabras, es lo que él hizo. Él no asumió una autoridad que en realidad no le correspondía. Y tenga la certeza de que él tenía poder. Pero él tuvo siempre un carácter humilde. Y eso es parte de la integridad que es importante en la función de José como líder de este pueblo. La otra parte es la siguiente. José se asegura de comunicarse con los egipcios con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos, como bien menciona al final, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. En otras palabras, ellos dicen, ¿para qué van a venir pastores aquí a mi terreno si nosotros los detestamos? ¿Cómo es posible que nosotros los dejemos? Pues obviamente lo que parece ser es que ellos lo que trataron de evitar que utilizaran la palabra de pastor, ¿ok? Y decían, pues ellos eran cuidadores de rebaño. Y posiblemente con eso, ¿ok? Pues tal vez en el tema del lenguaje, posiblemente pasaban, como nosotros decimos, con ficha, y entonces, pero la situación, daban la comunicación que querían, porque en realidad ellos estaban diciendo la verdad, pero al final supieron manejar el tema de la comunicación para que ellos pudieran entonces establecerse en aquel lugar. Así que es importante entonces el que nosotros aprendamos de José, el hecho de que es importante que si nosotros tenemos algún proyecto, que nosotros planifiquemos, que no es que nosotros vayamos sin ningún tipo de dirección, y que cuando nosotros vayamos a tratar con las personas, sepamos cómo es que nosotros vamos a dar la comunicación. Eso me acuerda, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Hewlett Packard, una de las cosas que nosotros hacíamos era que si nosotros íbamos a presentarle a algún directivo, una persona, un ejecutivo bastante alto, nosotros lo que solíamos hacer era entrevistar a las personas que lo conocían. ¿Cómo le gusta la información? ¿Qué le gusta? ¿Le gustan los detalles? ¿No le gustan los detalles? ¿Le gustan los números? ¿Le gustan las presentaciones? Y buscábamos la forma de entender cómo era que esa persona le gustaba comunicarse, de manera que nosotros llegáramos allí y pudiéramos tener una conversación amena, que la persona dijera, mira, fueron directamente al grado, y eso, directamente al grano, y entonces así la comunicación fluyó, nosotros pudimos enviar el mensaje, él lo recibe, y entonces somos exitosos, ¿se dan cuenta? Y eso es precisamente lo que nosotros nos corresponde hacer y podemos aprender como otra de las lecciones de las que José nos da. También sabemos que hay personas a veces a los que no les gustan que utilicemos alguna palabra. Y si usted sabe que su esposo o su esposa le dice, mira, a mí no me gusta que utilices esa palabra, pues mire, usted sea sabio, no lo provoque, no venga utilizando la palabra que le dijo que no utilizara, ¿ok? Porque al final eso es parte del cuidado que nosotros debemos tener con nosotros mismos dentro de la familia. Yo sé que pecamos de eso, porque eso nos pasa en ocasiones, pero cuidémonos, ¿verdad? De cuidar ese tema de las relaciones, incluso en la casa. Luego, ¿qué ocurre? José fue a hablar con Faraón y efectivamente, ¿qué fue lo que hizo? Le informa entonces que su familia está en Gosén. Y entonces ahí él consigue finalmente, ¿ok?, la aprobación de parte de Faraón. Note usted que José lo que hizo, en otras palabras, fue que se sometió a la autoridad de Faraón, y entonces él cogió, y una vez recibió el visto bueno por parte de Faraón, entonces fue que finalmente ubicó a la familia, a su familia en aquella zona. Curiosamente, aquella zona era de hecho la más fértil, era un área súper especial, espectacular, era ideal, ¿ok?
para la familia de Jacob y sus descendientes y para los hermanos de José. Así que vean cómo todas las cosas se iban ordenando de nuevo. ¿Por qué? Por la integridad de José. Cuando yo me pongo a pensar en el tema de someternos a la autoridad, me acuerda cuando también yo trabajaba en Hewlett Packard, y cuando uno joven, ignorante y ambicioso, yo comencé a trabajar allí y yo veía, lamentablemente, el que era mi jefe, yo no lo veía como una persona capaz, yo no lo veía como una persona hábil. Y pues dentro de mi ignorancia, yo lo que comencé, lamentablemente, fue como a sabotearle los proyectos y las ideas que cada vez el jefe traía. Y tenga la certeza que me creó una gran cantidad de conflictos con el que era mi jefe en ese tiempo. Gracias a Dios que Dios, ¿verdad?, tocaba mi vida como en el 2001. Y entonces Dios me enseña, según uno va aprendiendo de las cosas de Dios, Dios nos enseña que en realidad a nosotros nos corresponde someternos a las autoridades que tenemos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos de alguna forma dar un consejo, dar una recomendación, decirle, mira, yo creo que esto lo debes hacer así o lo debes hacer asado. ¿Okay? Pero desde el punto de vista de autoridad, casi todo, yo les puedo decir así aquí, que casi todos de nosotros, de alguna forma, tenemos que responder a alguna autoridad. ¿Y qué ocurre? Cuando Dios empezó a trabajar con mi vida, yo me di cuenta que yo había actuado mal con el que era mi jefe. Y yo cogí y lo llamé, y me reuní con él, y cogí y le pedí perdón. Y él me decía, tú no tienes que pedirme perdón. Yo le digo, sí, yo tengo que pedirte perdón porque yo sé intencionalmente que yo saboteé y saboteaba tus ideas, tus planes y tus proyectos. Y lamentablemente tuve la habilidad incluso de influenciar a algunos compañeros de trabajo, ¿okay? Que después les dañé tanto la mente que después cuando yo trataba de bregar con el jefe, ya ellos no me hacían caso a mí, porque como ya yo les había dañado tanto la mente con las veces anteriores, después se me hacía difícil. Pero les tengo que decir lo siguiente: cuando yo decidí someterme a mi jefe, Dios al tiempo comenzó a bendecirme de forma especial y empezaron a llegarme proyectos. Me asignaba él entonces a proyectos especiales, empecé a recibir bonos, empecé a recibir aumentos de salarios, y les tengo que decir que eran cosas que yo jamás había visto con la magnitud, ¿ok? Que con una magnitud que yo jamás había pensado. Tanto Dios me bendijo tanto en aquel lugar de trabajo porque yo decidí honrar a mi jefe. Y escuche esto, sea capaz o no, porque es importante esa parte. ¿Por qué? Porque en realidad, si la persona no es capaz, uno lo que tiene es que tratar de ayudarlo para que él sea capaz. Y uno lo que tiene es que buscarle la vuelta, le explica por qué usted le sugiere las cosas, le da las alternativas, como hizo José con Faraón. Le dio las alternativas y le daba las soluciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Al fin y al cabo, recuerden que nosotros somos representantes de Cristo donde quiera que nosotros vayamos, y obviamente, como les mencioné, en el trabajo es uno de los lugares donde más tiempo nosotros pasamos. ¿Qué ocurre? Eso lo que demuestra es nuestra madurez como cristianos. Porque al fin y al cabo nosotros sabemos que quien decide si nosotros vamos a crecer en nuestro trabajo es Dios. Tan sencillo es eso, y a usted le puede parecer absurdo, que conozco una historia de primera mano de una persona muy cercana a mí. Había un jefe que no la quería reclutar a ella, y ella no, y él no la quería a ella. Y yo le dije a ella, él no es el que decide, el puesto era para él, escuche esto, ¿ok? El puesto era para él, y esta persona estaba aplicando para un puesto de ese gerente. Y yo le dije a ella, él no es el que decide, el que decide es Dios. Al fin y al cabo, cada vez que ese gerente entrevistaba a alguien y iba a seleccionar a alguien, las personas o se iban para otro lado o no le aceptaban el puesto. ¿Sabe qué? Se tuvo que tragar a esa persona que... Lo que yo quiero dejarles saber es que a veces, por eso es que Dios nos pone en lugares, muchas veces en que son privilegiados.
Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos ser abusivos. Y lamentablemente en ese caso particular, yo había notado que lamentablemente este gerente era una persona abusiva con esta otra persona. Y al fin y al cabo, después de todo, a Dios le plació el que ella viniera y fuera seleccionada para ese puesto por encima incluso de lo que él quería. Así que entendamos verdaderamente que los verdaderos jefes, no es la verdadera autoridad sobre todas las cosas, ¿ok? Es Dios. Y aunque nosotros reportamos en muchas ocasiones a otras personas, nosotros nos corresponde honrarlos y respetarlos, pero al fin y al cabo nosotros sabemos que al que tenemos que rendirle finalmente todas nuestras, rendirnos ante él, es ante nuestro Padre Celestial. A José entonces le tocaba desarrollar, como les mencioné, un plan de sobrevivencia. Y él estaba en un momento, llamémoslo así, sumamente delicado. Cuando nosotros vamos a Génesis 47, 13 al 14, dice, el hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y Canaán habían pagado por el alimento, José los recaudó para depositarlo en el palacio de Faraón. Aquí vemos dos cosas importantes. Número uno, José se aseguraba de que todo el dinero que él colectaba, él cogía, lo enviaba a las arcas de Faraón. Vea la integridad. José no era que creó una cuenta offshore allá en Panamá, como a veces pasa, o en las Islas Caimanes, donde a veces queremos enviar dinero. Mucha gente lamentablemente lo ha hecho para tomar ventaja y entonces explotar los negocios, como han hecho también algunos también gobernantes. Lamentablemente estaba viendo un caso de Duarte en México, que precisamente eso es lo que hacían, sacaban el dinero y los enviaban a otros lugares y no iba nada, lamentablemente, al pueblo. Así que José era íntegro en esa parte. Y la otra parte era también, él era íntegro en el tema de la distribución justa y ordenada. Para José no había privilegios. Él no daba privilegios incluso ni siquiera a su propia familia. Él trataba a todos de la misma forma. Si nosotros vamos a Génesis 47, 15 al 17, dice, y José les contestó, cuando a egipcios y a cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, denos de comer, hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero. Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daremos alimento. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante ese año. Si nosotros nos ponemos a pensar, dice, oye, pero qué cruel este José, en vez de darle la comida. La realidad es que el plan que José había diseñado era un plan de hecho dirigido estrictamente por Dios. ¿Qué ocurre? Lo que José, en otras palabras, estaba haciendo es, no estamos en tiempos de bonanza, de nosotros regalar. Aquí todo el mundo se tiene que sacrificar. Me hace pensar lo que está pasando posiblemente en nuestra isla. A todos y cada uno de nosotros, bajo sus diferentes circunstancias particulares, para nosotros echar a este país hacia adelante, nos corresponde sacrificarnos de alguna forma u otra. Y lamentablemente a veces hay gente, ¿ok?, que no le gustaría sacrificarse. Y cada uno empieza a hablar por su lado y se nos olvida que en realidad este país somos todos. No es que somos algunos, porque todos nos llamamos puertorriqueños y a todos nos corresponde echarlo hacia adelante. Pero José muy sabiamente no vino ni con un programa de welfare, ni de cupones, ni de ayuda para la gente. Le dijo, tráiganme lo que ustedes tienen, tráiganme su ganado, ¿ok?, que prácticamente yo lo voy a tomar por dinero y yo les voy a dar por alimento. Esa parte fue medular, porque pasó un año, ¿ok?, como tal, y eso sirvió de nuevo para que entonces ellos pudieran sobrevivir un año, porque ya se había vuelto la situación, era una situación prácticamente de día a día, la hambruna que lamentablemente esta gente estaba experimentando. Luego, cuando vamos a Génesis, ya desde ahí en el capítulo 47, desde el versículo 18 al 19, dice, ya ellos vuelven, se les acabó ya no tenían el ganado,
vuelven de nuevo donde José y le dicen, ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento. Así seremos esclavos de Faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De nuevo, parecía una situación de abuso por parte de José. Pero los países y los pueblos se levantan de las crisis trabajando. Y la realidad detrás de todo eso es que el plan de José era, aquí usted viene, yo le voy a dar la semilla, ¿verdad? Ustedes me dan sus propiedades y se vuelven esclavos. Pero lo que yo voy a hacer con ustedes es lo siguiente. Yo les voy a dar la semilla, ustedes van y la siembran, o sea, trabajan, ¿ok? Cuando ustedes tengan la cosecha de lo que yo les estoy dando, ustedes le van a dar la quinta parte o el 20% de lo que ustedes produzcan, se lo van a dar a Faraón. Si usted analiza la situación un poco y nos vamos un poquito hacia atrás, fíjese que en esta ocasión José le está pidiendo algo adicional a cambio. Si ellos hubieran guardado ese 20%, cuando les dieron el ganado, posiblemente hubieran aguantado otro año más, o tal vez posiblemente le iba a dar lo suficiente para los próximos años de sequía. Pero lamentablemente a veces la mala administración de nosotros es la que nos lleva, lamentablemente, a situaciones precarias y después entonces vivíamos bajo condiciones, pero a veces nos dábamos lujos que no nos debíamos dar. Ahora nos tocó apretarnos los pantalones de verdad. Así que José lo que les estaba enseñando en otras palabras era, ustedes se llevan la semilla, siembren, me dan el 20% y con lo que se quedan, ustedes siembran de nuevo y ustedes alimentan su familia. Ese plan fue súper exitoso. Y cuando usted ve al final del versículo, un poquito más adelante, donde dicen ellos, usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos, seremos esclavos de Faraón, porque si no eran esclavos de Faraón, se morían. Y era la situación que tenían que experimentar en ese momento. A veces cuando gracias a Dios, nunca he experimentado ninguna situación de hambruna. Y yo creo que cuando pensamos aquí en Occidente, lo que es el área de acá, ya vemos aquí Puerto Rico, vamos a mirar más hacia el norte, hacia Estados Unidos, posiblemente nosotros nunca hemos experimentado en estos tiempos recientes, ¿verdad? Unas épocas de hambruna como tal. Y a nosotros pues tal vez se nos hace un poco difícil pensar en la idea de una esclavitud. Pero cuando ustedes miran, muchas de las personas que viajan desde América Latina hacia Estados Unidos allá y trabajan bajo condiciones que son infrahumanas, que prácticamente los esclavizan, pero ellos están dispuestos a hacerlo, ¿por qué? Porque quieren llevar alimento a la casa. Y eso lo que me trae es otro ejemplo, otra enseñanza importante. Cuando yo pienso desde la perspectiva de la familia, a veces nosotros podemos decir, bueno, si las personas pueden trabajar, está bueno que trabajen. Pero ¿y aquellos que no pueden trabajar? Y yo le digo, ¿sabe qué? Pues entonces la familia es quien debe cuidar de ellos. Fíjese cómo era el concepto en ese tiempo. A José le correspondió hacerse cargo de su familia, y cuando era su familia no eran sus hijos y su esposa, ¿ok? Sino que eran toda la descendencia de Jacob que eran más de 66 personas. Estamos hablando casi una mini comunidad allí. Que entonces él se iba a hacer cargo de ellos. No era que iba a trabajar por ellos, sino que les iba a suplir y les iba a dar las herramientas para que ellos trabajaran. Así es como nosotros debemos aprender a funcionar. Ayer estábamos hablando con el cuñado de Maribel, mi esposa, y él estaba diciendo, pues mira, voy a hacer una casita aquí en concreto, porque ellos viven en una casa de madera, para que Gladys, pues ella pueda vivir ahí, especialmente si viene un huracán, porque ya él tiene como algún temor, ¿verdad?, de que él puede fallecer. Y entonces algo que Maribel le dijo fue hermoso. Le dijo, si tú te vas, tú ten la certeza que Gladys va a estar protegida porque nosotros la vamos a cuidar. Esa es la que debe ser la actitud de nosotros como familia. Nosotros debemos estar velando los unos por los otros, no porque si lo hago por ti ahora, por si mañana lo hago, no. Es porque
la integridad, porque nosotros somos cristianos y eso es precisamente lo que nos enseña la Biblia. Nosotros debemos cuidar por los demás, incluso también por nuestras familias. Así que no es que debemos pensar, pues, allá aquel, ¿verdad? Con su situación de nuevo, siempre y cuando sean personas también que sean esforzadas y todo eso, porque a veces, lamentablemente, a las personas cuando no quieren trabajar y no quieren producir, pues entonces lamentablemente hay que dejarlos que pasen por sus momentos de crisis para que entonces puedan levantarse. ¿Verdad? Ese es más bien el propósito de todo esto. ¿Qué nosotros podemos aprender al final de toda esta historia? Mire, como cristianos, a nosotros nos corresponde ser íntegros en todo lo que nosotros hagamos. Pues somos representantes de Cristo, donde quiera que nosotros vamos y obviamente donde pasamos gran parte de nuestro tiempo. Debemos comprender que nuestra integridad siempre va a ser puesta a prueba. Le pasó a José, en esa escuela que él pasó, en la casa de Potifar, en la cárcel y después posteriormente en un alto puesto de liderato, su integridad siempre estuvo a prueba. Lo importante es que nosotros nos esforcemos por salir hacia adelante, incluso cuando nuestra integridad está a prueba delante de la gente, pero también más aún cuando nosotros también estamos a solas. Yo les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y si puede inclinar su rostro. Entendamos lo siguiente. Cuando nosotros vivimos en integridad, nosotros vamos a contar con lo que es el favor de Dios. Y la ventaja es que, más aún, Él nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el discernimiento y nos va a dirigir en cualquiera sea la situación a la que nosotros tengamos que enfrentarnos. En el diccionario Oxford indica que la palabra integridad viene de integritas. Integritas viene de la palabra entero, lo cual significa puro e intacto. Si nos fijamos, la vida de José fue así. José se mantuvo puro e intacto durante toda su vida. Y podemos aprender sobre planificación, que es importante, sobre cómo comunicarnos, sobre no abusar de nuestro poder. Pero más importante que nosotros debemos aprender es de que al final de todo redunda en que nosotros seamos íntegros. Pero la otra realidad detrás de todo eso es que nosotros somos humanos y fallamos. Así que no se trata de que fallamos ayer y voy a prometerle a Dios que no voy a fallarle mañana, porque siempre lamentablemente vamos a estar expuestos a fallar. Pero se trata más bien de que tengamos un carácter de integridad. A veces el enemigo nos quiere engañar. Yo quiero que medites en esto profundamente. A veces cuando nosotros fallamos y no somos íntegros delante del Señor, el enemigo nos hace creer que no somos dignos de orarle a nuestro Señor, de acercarnos a Él, porque le hemos fallado en gran manera. Y lamentablemente detrás de eso viene el que dejamos de venir a la iglesia los domingos, dejamos de reunirnos durante la semana en las reuniones de célula, y todo es por una mentira del enemigo. El Señor lo que quiere es perdonarte. El Señor lo que quiere es entablar una relación estrecha contigo. Yo no sé lo que piensas, pero cuando yo pienso en integridad, yo pienso en que fallo.
Y la mejor forma que nosotros podemos llevar nuestra vida es cuando decidimos tener un carácter de integridad. Así que ahí donde estás, yo te voy a aconsejar lo siguiente. Primero, que hagamos un pacto de integridad con el Señor. Lo primero es decidirlo. Y a veces nosotros podemos pensar y decir, es que yo no tengo la fuerza de voluntad. Pero ¿sabes qué? Tan pronto fallaste, lo que hace Señor, perdóname, me levanto y vuelvo y trato. Porque gracias a Dios tenemos un Dios de misericordia. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos constantemente. Pero sabemos a la misma vez que podemos contar con tu perdón. Señor, no permita, Señor, que nuestros pensamientos, con las mentiras del enemigo, en la cual nos hacen creer que nosotros no somos dignos de llegar a ti, no permitas que esos pensamientos, Señor, prevalezcan en nuestra mente, sino por el contrario, Señor. Haznos comprender y verte, Señor, con el amor con el que tú nos miras. Me acuerdo de Pedro, Señor, te falló 3 veces. Y luego que resucitaste, te encontraste con Él. Y lo más hermoso de tu encuentro con Él fue que tú nunca le mencionaste a Él que Él te había fallado. Así es nuestro Señor. Pero voy a pedir a los líderes que están por acá que por favor pasen al frente. Y si alguno de ustedes quiere recibir oración, lo único que quiero recordarles es eso, que Jesús a Pedro nunca le reclamó nada con respecto a las 3 veces que Pedro lo negó. Simple y sencillamente le preparó un desayuno y le dijo, vente, levántate que hay trabajo que hacer. Eso fue todo. Así que los líderes van a estar por acá disponibles para orar por usted. Si usted quiere traer alguna situación en relación a lo que aquí hemos predicado o cualquier otra situación, estamos disponibles para orar por usted. A los demás, Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos la semana entrante.